1936. Alemania ha hecho pública su intención de rearme, y contrario a lo que uno podría pensar, las potencias occidentales están bastante lejos de tan siquiera intentar impedirlo. Sin embargo, están buscando realizar otra medida que, si bien podría parecer contradictoria, tiene por intención controlar la producción armamentística de los alemanes. El Acuerdo Naval Anglo-Germano es oficial, el cual establece la limitación del tamaño máximo de la flota alemana en un 35% respecto al tamaño de la Marina Real Británica, la cual contaba con alrededor de 1.400 navíos para entonces, de los cuales 6 eran portaaviones y otros 17 eran acorazados. De acuerdo a este tratado, los alemanes tienen derecho a la construcción de 6 acorazados y 2 portaaviones de manera completamente legal, y es una oportunidad que no solamente no van a desperdiciar, sino que en el momento en el que el tratado entró en vigor, ya se encontraban desarrollando los planos para la construcción del acorazado más avanzado en navegar en los mares europeos de aquel momento. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del video bonus de mitad de semana, en donde descubriremos los datos más relevantes de los acorazados clase Bismarck, aquellos gigantes del mar que, para la buena fortuna de los aliados, no fueron utilizados en su máximo potencial. ¿A qué se debe su fracaso en las frías aguas del Océano Atlántico? Acompáñame a descubrirlo, no sin antes agradecer a San Molina, quien es mecena del canal y sugirió este tema, y si tú como él quieres que haga un video específico de tu tema favorito, te invito a que leas cómo puedes hacerlo en la descripción de este video. Ahora sí, sin nada más que añadir, los acompaña de Auslanda y comencemos. Tal y como se mencionó en la introducción, tras la entrada en vigor del Acuerdo Naval Anglo-Germano, los alemanes se pusieron en marcha para la construcción de una nueva clase de acorazados alemanes, teniendo como limitaciones la restricción del peso a un máximo de 35.000 toneladas, tal y como se estableció en el Tratado Naval de Washington, así como utilizar cañones no mayores a los 380 milímetros, respetando ambas restricciones en un inicio, pero que tras un par de años se aumentó el límite de peso hasta las 45.000 toneladas. La rápida finalización del diseño se debe en parte a que ya desde 1932 se habían realizado algunas conceptualizaciones de navíos que no se vieran restringidos por las limitaciones del Pacto de Versalles, mismo que prohibía a los alemanes de poseer barcos que fueran más allá de las 10.000 toneladas. El verdadero límite de peso fue impuesto por los puertos y canales alemanes en donde atracarían estos barcos, apuntando a un máximo de 43.000 toneladas, de las cuales muy buena parte de las mismas serían conformadas por gruesas capas de blindaje que debían proteger grandes tanques de combustible, pues gracias a la falta de puertos alemanes en el extranjero, era necesario que estos barcos tuvieran una autonomía sobresaliente. Este proyecto corrió a cargo de la Oficina de Construcción Naval, dirigido por Hermann Burkhardt, y si bien los dos acorazados de esta clase que fueron construidos tenían las mismas capacidades, existen algunas diferencias notables entre ambos. Las dos grúas del Bismarck estaban situadas a 3 metros más hacia popa y 3.5 más metros hacia afuera que en el Tirpitz, el cual a su vez montó estos en la cubierta de la superestructura. En el Bismarck se instalaron cañones antiaéreos de 10.5 centímetros, estribor 2 y babor 2, 5 metros más hacia el interior. En el momento del lanzamiento, la popa del Bismarck estaba recta, mientras que el Tirpitz tenía el arco atlántico. El Bismarck estaba equipado con un único hangar a cada lado del embudo y un doble hangar al pie del palo mayor, que le permitía transportar 6 aviones si fuera necesario, aunque en realidad nunca se enviaron más de 4. En el Tirpitz habían 2 hangares para 2 aviones cada uno en la base del palo mayor. Si se hubieran necesitado 6 aviones, se podrían haber transportado 2 extras, uno en cada catapulta al aire libre. La parte superior del palo mayor podría retrasarse telescópicamente. Y finalmente, cabe resaltar que tras la experiencia vivida con la única operación de combate del Bismarck, se le instaló al Tirpitz un mayor número de baterías flak. Al final, ambos barcos contaron con las siguientes características y capacidades. Tenían un eslora total de 251 metros, una manga de 36 metros y un calado de 9.3 metros. Su blindaje estaba compuesto por un cinturón de 320 milímetros, mientras que la cubierta principal era protegida por un blindaje que iba desde los 50 hasta los 120 milímetros de grosor. En total, de las más de 40 toneladas de cada navío, 17.000 eran de puro blindaje.
Su armamento principal estaba compuesto por 8 cañones de 380 milímetros divididos en 4 baterías con 2 armas cada una, buscando darle uniformidad a la potencia de fuego tanto en la proa como en la popa. Su armamento secundario era compuesto por 12 cañones de 150 milímetros divididos en 2 baterías de 6 armas cada una. Asimismo, el armamento antiaéreo estaba compuesto por 16 cañones de 105 milímetros, 16 cañones de 37 milímetros y 20 cañones de 20 milímetros. La autonomía de estos acorazados a una velocidad crucero de 19 nudos daba un aproximado de 9.250 millas náuticas, aunque en un escenario de combate realmente eran capaces de alcanzar poco más de 8.500 millas náuticas, las cuales eran posibles gracias a cargar con más de 90 toneladas de diésel por cada embarcación, así como 80 toneladas de aceite de lubricación que también se debían cargar, aunque el gran total de combustible era de hasta 4.000 toneladas. Si se pretendía que los acorazados de esta clase aprovecharan al máximo su autonomía, eran necesarias 139 toneladas de agua bebible, 167 toneladas de agua para lavar, 156 toneladas de consumibles, otras 194 toneladas de provisiones para los cerca de 2.000 tripulantes de cada navío y una reserva de agua potable de 389 toneladas. Completamente cargados, ambos cruceros rondaban las 50.000 toneladas de peso, aunque tras las modificaciones hechas al Tirpitz, hicieron que este alcanzara las 54.000 toneladas de peso. Estos acorazados estaban impulsados por 3 juegos de turbinas engranadas. El Tirpitz contaba con turbinas Brown, Boveri & Co., mientras que el Bismarck contaba con turbinas Blohm & Voss. Cada juego de turbinas se encargaba de darle impulso a una hélice de 3 palas de 4.7 metros de diámetro, produciendo en total 150.000 caballos de vapor para el Bismarck y hasta 163.000 en el caso del Tirpitz. Estas turbinas eran capaces de trabajar a máxima potencia hasta media hora seguida, impulsando a ambos navíos hasta los 30 nudos como velocidad máxima. Las aeronaves que cargaban consigo eran arados AR-196, un hidroavión biplaza versátil y muy ágil que servía para labores de reconocimiento, mismos que eran lanzados en una catapulta de doble final. El costo de producción de estos acorazados fue de 196 millones de Reichsmarks para el Bismarck, nombrado así en honor al artífice de la unificación alemana votado en 1939 y puesto en servicio al año siguiente, mientras que el Tirpitz, nombrado en honor al gran impulsor de la marina alemana durante los días del Segundo Reich, fue de 191 millones de marcos del Reich, votado también en 1939, aunque puesto en servicio hasta 1941. Si convertimos el valor de producción de estos acorazados a dólares de este 2024, nos da un equivalente contemporáneo de $1.000 millones por cada navío construido. Si bien se pensó en la construcción de un tercer integrante de esta familia de acorazados, las limitantes eran los astilleros, tal y como se mencionó previamente, por lo que si se realizaba uno, no debía superar las 35.000 toneladas de peso. Sin embargo, y por la falta de materiales estratégicos, así como la experiencia en combate con el Bismarck, se decidió no construirlo. El primer acorazado listo para el combate fue el Bismarck, y tras algunos ejercicios realizados en el mar Báltico, este acorazado fue dispuesto junto con el crucero pesado Prinz Eugen para realizar la operación Rheinübung en mayo de 1941, la cual tenía como objetivo el hundir buques de carga provenientes de Estados Unidos con dirección al Reino Unido, buscando repetir el éxito obtenido durante la operación Berlín, la cual finalizó en marzo de 1941 y tuvo como resultado el hundimiento de 22.000 toneladas de mercantes. Originalmente, para esta operación se utilizarían tanto el Bismarck como el Tirpitz, así como otros 2 cruceros pesados, el Scharnhorst y el Gneisenau, pero estos 2 estaban sometidos a constantes bombardeos en el puerto de Brest, y en el caso del Tirpitz no había logrado llegar a la fase de comisionamiento para el momento en el que comenzó esta operación. Gotenhafen fue el último puerto del que zarparía el Bismarck, el cual partió con dirección a Noruega para posteriormente dirigirse hacia el estrecho de Dinamarca para finalmente llegar al Atlántico Norte. Sin embargo, el 21 de mayo el Bismarck fue avistado por un Spitfire de reconocimiento que dio aviso a la Home Fleet, poniéndose en alerta y patrullaje de la zona. Al día siguiente, nuevamente el Bismarck fue detectado, por lo que se mandaron 4 navíos británicos, entre los que se encontraban el HMS Hood y el acorazado Príncipe de Gales para interceptarlos.
Estos últimos dos barcos lograron interceptar a la escuadra alemana llegando desde el sur. Sin embargo, el Her Majesty Ship Hood cometió un grave error, pues se identificó al Prinz Eugen como el Bismarck, abriendo fuego contra él, momento que fue aprovechado por el acorazado alemán para abrir fuego contra este crucero de batalla. El Hood viró a toda velocidad para apuntar al Bismarck, pero ya era demasiado tarde, pues este último ya se encontraba a la distancia necesaria para lograr un disparo certero, cosa que hizo, impactando contra una de las cámaras de munición del Hood, provocando una gigantesca explosión que, según los veteranos que presenciaron el impacto, hizo saltar al orgullo de la Royal Navy por los aires, pues hay que recordar que este barco era el más joven de la Marina Real para aquel momento. Para empeorar las cosas, tras un corto duelo que apenas duró 8 minutos, de los alrededor de 1400 hombres a bordo de esta embarcación, apenas 3 sobrevivieron al hundimiento del mismo. Si bien fue una importante victoria para los alemanes la vivida durante la batalla del Estrecho de Dinamarca, los mismos no tuvieron tiempo de saborearla, pues el príncipe de Gales logró impactar una de sus municiones a la proa del Bismarck, perforando uno de los almacenes de combustible, filtrando agua al interior de la embarcación y forzándolo a cancelar la misión para regresar al astillero alemán más cercano, poniendo dirección hacia la Francia ocupada, aunque cabe resaltar que el mismo se vería separado de su única escolta, pues el Prinz Eugen recibió órdenes de continuar con la operación. Incapaz de impulsarse a toda máquina, sin apoyo alguno y siendo perseguido por toda unidad de la Royal Navy en el área, era cuestión de tiempo para que el Bismarck fuera hundido. Evento que finalmente pasó, aunque el Bismarck no se fue sin antes luchar. Las primeras naves que lograron estar en rango de acción durante la persecución fue el portaaviones Ark Royal y el HMS Sheffield, durante la noche del 26 de mayo, siendo este último alcanzado por una de las salvas del Bismarck y viéndose obligado a regresar a puerto. Por otro lado, los 15 torpederos Swordfish lanzados por el Ark Royal lograron realizar 2 impactos, todo gracias a que debido a lo lento que volaban los hacía difíciles de atinar, y la baja altitud a lo que le hicieron los mantuvieron lejos del alcance de los sistemas antiaéreos alemanes, quienes para defenderse disparaban al agua con la esperanza de que las grandes olas provocadas por esta acción terminaran por derribar las aeronaves enemigas. A pesar de esta acción defensiva, los torpederos no solamente lograron regresar intactos, sino que atinaron un par de impactos que fueron completamente determinantes, pues lograron atascar el timón, volviendo al orgullo de la Kriegsmarine completamente inmaniobrable. Con 5 destructores acosando al Bismarck, trataron de hacer despegar uno de sus hidroaviones con dirección a Francia con documentos importantes tales como fotografías durante el enfrentamiento contra el HMS Hood. Sin embargo, no pudo ser posible debido a que la catapulta de lanzamiento había quedado inoperativa. Sin más opciones, el Bismarck disparó y disparó hasta que todas sus baterías quedaron inoperativas por el constante fuego enemigo, quienes finalmente lograron hundir al Bismarck para las 10:40 de la mañana del 27 de mayo de 1941. De entre sus más de 2000 tripulantes, apenas 114 marineros sobrevivieron al combate, de los cuales la mayoría fueron rescatados por embarcaciones británicas. El hundimiento del Bismarck fue en extremo costoso para los alemanes, no solamente por todo lo que representaba y la cantidad de horas, materiales y hombres que se perdieron tras apenas un par de semanas de acción, sino también porque significaba la pérdida de la mitad de los acorazados alemanes disponibles. En contraste, los británicos aún tenían más de una docena de estos listos para entrar en combate, por lo que si bien la pérdida del Hood fue un golpe al orgullo británico, no puso en peligro su dominio tanto en el Atlántico como en el Mar del Norte. La otra mitad de los acorazados alemanes, compuesta únicamente por el Tirpitz, no solamente se le incorporó una mayor cantidad de equipamiento antiaéreo, sino que también se operó con mucha mayor cautela que su homólogo ahora descansando en el lecho marino. Para el momento en el que Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, el Tirpitz era parte de la flota del Mar Báltico, estando atracado en Kiel, donde serviría para disuadir a los soviéticos de tratar de mover su flota presente en el mismo mar, y estando atracado en este puerto, fue el blanco de constantes ataques aéreos que, aunque infructíferos, fueron la razón por la que se le añadieron docenas y docenas de cañones extra para poder defenderse con mayor soltura de este tipo de ataques. Cabe resaltar que durante este periodo, el Tirpitz tuvo la oportunidad de probar sus cañones por primera vez en un buque objetivo radiocontrolado,
Tras su primera operación, el 13 de noviembre el almirante Erik Raeder propuso desplegar al Tirpitz en Noruega, con la intención de nuevamente servir como arma disuasoria ante una posible invasión al país escandinavo por parte del ejército británico, idea que fue tanto aprobada y apreciada por el Führer, quien había prohibido a este barco el ser desplegado en el mar Atlántico tras que el Bismarck fuera hundido. Como parte de los preparativos para el traslado del Tirpitz, sus cañones de 105 milímetros en la superestructura fueron trasladados fuera de borda con la intención de aumentar su ángulo de tiro, así como se le instaló dos tubos cuádruples de lanzatorpedos de 533 milímetros, y tras realizar estas modificaciones partió hacia Noruega el día 11 de enero de 1942. Desde el momento en el que este acorazado partió hacia su nueva base, los pilotos de la Royal Air Force trataron de hundirlo con constantes ataques, los cuales fueron infructíferos en un principio. Como parte de los preparativos para la Operación Cerberus, el Tirpitz navegó con aparente dirección hacia el Mar del Norte con tal de distraer a la flota británica, objetivo que logró cumplir, y es aquí donde nos damos cuenta de algo que hay que resaltar. Si bien los alemanes no podían de ninguna manera rivalizar con la Royal Navy, especialmente en el Atlántico Norte, todo lo que quedaba de los acorazados de la clase Bismarck era más que suficiente para mantener a raya a los británicos en el mar de Noruega, pues para 1942 se había determinado que si se realizaba una operación para destruir este barco haciendo uso de la Royal Navy, se necesitaría como mínimo 2 acorazados y un portaaviones, una fuerza de la que no se puede disponer tan fácilmente, y sobre todo, realizar algo así es un riesgo que no se podía asumir. Por lo que si bien a partir de este punto el Tirpitz hizo más bien poco de manera activa, su simple presencia fue un elemento estratégico que trajo a los alemanes cierta calma en aquella zona del conflicto. Con el pasar de los años, los intentos para hundir este acorazado se fueron intensificando, llegando no solamente a emplear bombarderos, sino también submarinos, y aunque todo parecía ser inútil, la solitaria Reina del Norte, como fue apodada por sus rivales británicos, finalmente vería su desenlace para finales de 1944. El 12 de noviembre del mencionado año, la Operación Catecismo se llevó a cabo por parte de la Royal Air Force, quienes dispusieron de 32 bombarderos pesados, lanzándose al ataque sobre el último coloso de la Kriegsmarine a las 9:35 de la mañana. Por última vez en la historia, el Tirpitz disparó sus colosales cañones de 380 milímetros contra la formación de Lancasters. Cada munición disparada, a pesar de rebasar a los aviones de la RAF como un tren a toda velocidad, no logró hacer que perdieran ningún tipo de determinación, soltando bombas de hasta 5 toneladas que no solamente atravesaban como mantequilla la cubierta del acorazado alemán, sino que también lograron destruir el banco de arena sobre el que se sostenía firme la solitaria Reina del Norte. Tras una incursión breve, los británicos lograron su cometido y finalmente se volcó el Tirpitz para nunca más ser reparado. De una tripulación cercana a los 2000 hombres, sobrevivió alrededor de la mitad, e incluso varios de los mismos fueron reasignados a distintas embarcaciones apenas unos meses después del triunfo de la RAF sobre el último acorazado de la Kriegsmarine. Los acorazados de la clase Bismarck fueron en su momento los barcos más avanzados en navegar en aguas europeas, por lo que cabe preguntarse, ¿qué es lo que salió mal? Para el momento en el que ambos acorazados fueron botados, estaban superados 8-1 por barcos de su misma clase dentro de la Royal Navy, y de la misma forma, los alemanes jamás pudieron terminar con la construcción de su único portaaviones, lo que los dejaba sin un componente estratégico que, tal y como se vio en esta guerra, era de vital importancia. Asimismo, se debe resaltar el hecho de que la filosofía de la Marina de Guerra británica de ser más grande que las dos flotas subsecuentes a la suya en conjunto se mantenía vigente, por lo que no es de sorprenderse el abismal tamaño de la Royal Navy para 1939, y como cereza del pastel, el elefante en la habitación, el tiempo y los recursos de los que disponían los alemanes no era de lejos el mismo que tuvieron los británicos para la preparación de este conflicto, por lo que no es de sorprender que la Kriegsmarine no supusiera una amenaza seria para la muy imponente Royal Navy. El hundimiento del Bismarck era de esperarse, pues el convoy original de aquella operación era mucho mayor al que finalmente partió de Alemania durante aquel desastroso mayo de 1941, y si bien mostró de lo que era capaz de realizar esta clase de acorazados, no se tenían en los números necesarios para mostrarse como iguales ante la fuerza de sus rivales británicos.
El caso del Tirpitz, aunque menos emocionante y con una falta de aparentes grandes hazañas, su mayor victoria fue el de ser un componente estratégico para negar el movimiento tanto a la flota soviética en el Báltico como a la Royal Navy en el mar de Noruega. Si bien muchos historiadores, especialmente británicos, tachan a este acorazado de haber vivido como inválido y muerto como un tullido, la realidad es que se le dio el mejor uso posible al no contar con una escolta lo suficientemente poderosa como para tratar de hacer la incursión que le costó la vida al propio Bismarck, o cuanto menos operaciones similares. Y como último punto, los alemanes, si bien podían en el campo legal haber producido más de estas grandes embarcaciones, la realidad es que carecían del tiempo y los recursos para hacerlo, pero si de algún modo lo hacían, simplemente no podrían mantenerlos operativos, misma razón por la cual se planteó el diseñar acorazados más pequeños una vez que fueron votados los protagonistas del día de hoy, por lo que es preciso concluir que el Bismarck fue mandado a una misión en extremo peligrosa que se cobró su integridad, y que su gran hermana, aunque empleada de manera cautelosa y estratégica, poco o nada podía ser una solitaria y confinada reina del norte. Y esto es todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Antes de irme, quiero agradecer a mis queridos miembros cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido. Así que le mando un gran saludo a Choc Cabral, Esteban Der, Cap Ryan, Juan Pablo Rojas, Tucus, Henry Gael, Jorge García, Lorena Lo, Hyper Souls, CDM Oficial, Linot, San Molina, Marcos Gallardo, Nahuel Ruiz, Matías Crespín, Benjamín Mardones, Geo Aguilera, Jamaicus Pies y Serafín Paniagua. Sin nada más que añadir, los acompañó de Auslanda y ya nos veremos en el próximo combate.